Y los fariseos lo acusaban. ¿Por qué haces eso si es sábado? ¿Por qué tus discípulos comen espigas de trigo en sábado? O sea, la tradición llegó a convertirse a tal punto que ya era legalismo. Y ellos intentaban justificarse por medio de las tradiciones, cuando el plan original de Dios nunca ha sido mostrar salvación por medio de las obras, por medio de un ejercicio diario y cotidiano. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere obras, hermanos. Y justamente ese es un problema de tener ahora muy en alto a una nación y querer nada más enfocarse en las obras y lo que es Israel, y voy a poner la bandera en Facebook. Seguro muchos han visto eso, sobre todo en cristianos, que ponen la bandera de Israel en Facebook. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué es lo que dice el Salmo 51, versículo 17? ¿Qué es lo que pide Dios? Salmo 51, versículo 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué sacrificios quiere Dios? ¿Qué obras quiere Dios? ¿Quiere dinero? ¿Quiere que guardes algo? ¿Quieres que guardes un sábado? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere como sacrificio un espíritu quebrantado, un espíritu humillado. Lo que Dios siempre va a pedir, hermanos, es la humildad, el quebrantamiento de espíritu. En eso se agrada a Dios. Entonces partamos de ahí, de ese principio, y no nos enfoquemos primeramente en lo que son las obras. No nos enfoquemos en lo visible, porque el corazón del hombre es así. No se trata nada más de catolicismo y vírgenes y santos. El corazón del hombre idolatra lo primero que ve. Por eso, porque las obras se ven, es que idolatramos y nos enfocamos y o intentamos justificarnos nada más por obras, por lo visible, por lo que puedo hacer. Dicha idolatría perduró a lo largo de los siglos, puesto que aún a día de hoy encontramos a personas levantando más en alto la bandera de un país que la bandera de Cristo. Nos hemos olvidado y hecho a un lado el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, por adoptar costumbres que sacian los ojos y demuestran al mundo qué tan cercanos a la verdad están. Es decir, yo busco informarme más sobre Israel, sobre lo que hace la nación de Israel, por hablar su idioma, por vestirme como un judío de la época, y por, no sé, comer lo que ellos comían. No sé si habrán visto sectas que hacen eso, o personas que hacen eso, y hablan de Israel, Israel y Shalom, y su lenguaje es un hebreñol. Lo que no están promoviendo es el cristianismo. Eso no es cristianismo. Porque si nos damos cuenta, Jesús nunca vino a exaltar a una nación. Jesús siempre confrontó a la nación de los judíos, a pesar de que Él le dijo a la samaritana, a pesar de que Él hizo una apología de su país, de procedencia, de Israel. Y dice, no, la salvación viene de los judíos. Ojo, pero ¿qué les dijo a los judíos? ¿Ustedes están bien por ser judíos? Nunca dijo eso. Nunca dijo eso. No estamos promoviendo, hermanos, cuando hacemos eso del Estado de Israel, es muy peligroso. Es muy peligroso. Eso se llama idolatría. Y no estamos promoviendo cristianismo, sino judaísmo. Y Dios no ha llamado a la iglesia, no ha llamado a su pueblo a promover países, cuestiones políticas, filosofías, no. Él vino. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo vino al mundo. El Dios santo y poderoso se hizo hombre, cargó tus pecados, mis pecados, los llevó a la cruz, se sacrificó, derramó su sangre, recibió la ira que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, y nos hizo justos, libres, santos y puros delante de Dios. Ese es el evangelio. No un país, no un lenguaje, no una vestimenta, no un alimento. Cristo es el evangelio.
Recuerdo que alguien me comentó hace ya algún tiempo, iglesias locales que enseñaban doctrinas muy raras, la verdad, bastante extrañas. Este tema de Israel, la nación y los judíos es muy peligroso. Miren lo que una vez me dijeron: si tú estás frente, o hay un judío, es decir, de la nación de Israel, se encuentra donde tú estás, pues guarda respeto, pues ten cuidado, no lo hagas enojar, bendícelo. O sea, llegamos hasta ese punto. Iglesias cristianas de aquí mismo, de Trujillo, enseñan tales barrabasadas. Dios no llamó nunca a seguir a naciones, a seguir identidad nacional. No, Cristo, por el contrario, hasta pudo verse visto como un terrorista. Un terrorista. ¿Por qué? Porque siempre atacaba a los judíos y les decía muchas cosas que vamos a ver a continuación. Pero sí, escuchen eso: respeto a un judío. Un pastor promoviendo eso, respeto a un judío. Me hubiera gustado preguntarle a aquel pastor que dijo eso y a los demás que no los vamos a respetar. O sea, solo sumo respeto a un judío, y a alguien de Trujillo, alguien de Lima, de Venezuela, de Chile, no lo voy a respetar, solo a un judío. Un judío nada más merece respeto. Hasta ese punto hemos llegado, y eso se llama idolatría. Y eso se llama idolatría, y es de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero a pesar de que Dios escogió a Israel como pueblo de donde vendría la salvación, como hemos visto que dijo Cristo, la salvación viene ¿de quién? Los judíos. De donde habría de venir incluso el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Él mismo acerca de dicho país? Vamos a ver. Primero, vamos a ver lo que dijo Juan el Bautista, que en palabras del mismo Jesús, ojo, del mismo Dios hecho hombre. ¿Quién fue Juan el Bautista? El mayor profeta, el mayor hombre que caminó en la tierra. El mayor hombre. Y tenemos muy poca información de Juan el Bautista. Pero Cristo dijo: no hay profeta que se compare siquiera con Juan el Bautista, mucho menos un hombre cualquiera. Mateo 3, versículo 7. Mateo 3, versículo 7. Esto fue lo que dijo Juan el Bautista de Israel. Esto le dijo Juan el Bautista a los judíos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo porque él estaba bautizando, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Eso eran los judíos. Eso eran los israelitas para Juan el Bautista, el mayor profeta, el mayor hombre. Obviamente no estamos hablando de Cristo, que caminó en la tierra en toda la historia. Eso dijo Juan el Bautista. Pero no nos vamos a quedar solo con lo que dijo Juan el Bautista. Veamos lo que el mismo Señor Jesús dijo de Israel y de los judíos, para ser más específico. Mateo 12, versículo 34. 12, 34. Muy parecido a lo que dijo Juan el Bautista. Versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras. Eso eran los judíos. A ver, que el pastor que hizo esa declaración, que le diga eso a Jesús. ¿Está mal Jesús entonces al llamar generación de víboras a los judíos? ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Los judíos eran personas que guardaban la ley y eran muy estrictos. Ojo, muy estrictos. Y te podían decir: yo siempre he honrado a mi mamá y a mi papá. Te lo pueden decir. Y hasta Dios mío puede decir: en verdad sí lo has hecho. Pero a pesar de que guardaban su ley, se circuncidaban, no comían cosas inmundas, que eran para Juan el Bautista y para el mismo Señor Jesús. Generación de víboras. Una generación de víboras, tal cual tú y yo lo fuimos.
quizás lo somos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de Dios y su presencia santa. Todos, porque todos hemos pecado. No hay quien no haya cometido un pecado. Como dije la semana pasada cuando hablamos un poco también del Evangelio. Quien nada más miró a una mujer, o ya se enojó contra un hermano, o ya cometiste adulterio, o ya mataste a esa persona. ¿Y a quién no le ha pasado eso? ¿Quién no ha mentido alguna vez en su vida? Y así sea una mentira tan chiquitita, ya te hace merecedor de toda la ira de Dios y del infierno. Por eso, todos somos generación de víboras. Pero Él hizo más énfasis con este pueblo porque eran hipócritas. Porque ellos pensaban que por guardar la ley, entre comillas, ya estoy engañando a Dios. Y puedo enojarme y puedo mirar lo que no debo mirar. Puedo mentir cuando se me da la regalada gana. Pero como estoy cumpliendo con la ley, soy justo, generación de víboras. Eso eran los judíos. Y eso también somos nosotros, hermanos. No solamente los judíos, todos los que hemos pecado delante del Dios Santo. Generación de víboras. Lo repite Mateo 23, en el versículo 33. 23, capítulo 23, versículo 33. Dice de nuevo el Señor Jesús: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Generación de víboras, serpientes, mentirosos, falsos. Hermano, acá nomás ya hay una lección. No te escondas, no trates y no tratemos nunca de justificarnos. No hay que justificarse por lo que yo hago. Incluso aquí, estando en la misma iglesia, te puede pasar lo mismo que les estaba pasando a esos judíos, que se escondían bajo lo que no comían, bajo sus leyes que cumplían según ellos. Muchas veces nosotros también nos creemos en la capacidad de juzgar a otra persona porque estamos haciendo bien una cosa. Sin embargo, como a veces nos dice aquí el pastor, si ponemos en un video, acá en el proyector, tu vida privada, vas a salir corriendo porque te vas a avergonzar. Y no solamente a ti, ni también. Vamos a salir corriendo. Lo primero que voy a hacer es dejar este micrófono, botar todo e irme corriendo. Y yo sé que eso también te va a pasar a ti. Entonces, no nos excusemos nunca en algo que aparentemente esté bien. No que yo ya estoy sirviendo, no yo ya estoy tocando, no yo ya estoy con los niños. Nada, hermanos, así sean las buenas obras. ¿Qué nos dice Isaías que son nuestras buenas obras? Son como trapos sucios. Delante de Dios nuestras buenas obras son como trapos sucios. Entonces, ¿qué queda? Hermano, no te jactes nunca de nada de lo que puedas hacer y mucho menos para el Señor. Nunca te jactes y menos te escondas tras esas buenas obras. Si no, vas a hacer lo que el Señor Jesús le increpa a gente que incluso guardó la ley mejor que tú o que yo. Generación de víboras. El versículo 37 del mismo Mateo 23, ahí nomás, baja unos 4 versículos más. Mira lo que dice de Jerusalén. ¿Qué dice Jesús de Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, no quisiste, no quisiste, no quisiste, Israel, no quisiste, judío, no quisiste. Entonces, hermanos, ya estamos viendo mucha evidencia de que una nación no es santa porque Dios ya hizo santa esa nación. No, era un pueblo con personas pecadoras como tú y como yo, que Dios en su misericordia quiso que de esa nación venga el Salvador, venga el Mesías, y lo vamos a ver más adelante también. Pero ahora, ¿qué también nos dice Dios a través de los profetas? Isaías, capítulo 1, versículo 21. Isaías, capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo llama a Dios a ese estado tan maravilloso que muchas personas exaltan? ¿Qué es lo que dice Dios a través de su profeta?
de esa nación. Leamos. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Ramera, ramera, le dice Israel. El detalle aquí está, hermanos, porque no solamente Israel, o sea, si a Israel con todo lo que ellos cumplían le decía ramera, que somos nosotros. Pongámonos a pensar un momento, ¿qué somos nosotros? Que no hemos podido ni siquiera guardar 8, les apuesto, de los 10 mandamientos de esta semana. Hagámonos la pregunta, hermanos, si es que en verdad vale la pena exaltar a una nación antes que a Dios, temer a un judío antes que a Dios. ¿Qué hemos visto que dice Dios de Israel? ¿Qué es Israel? Una ramera. Entonces, cuando tú estés poniendo tu banderita de Israel ahí en tu perfil de Facebook, estás poniendo la bandera de una ramera. No exaltemos nunca a un país. Dios es un Dios celoso y Él no quiere que nuestra adoración, que nuestra esperanza, que nuestra confianza esté depositada en cualquier otra cosa que no sea Él, porque no se trata nada más de una nación. El día de hoy el tema en cuestión es Israel, pero puede ser tu música, tu trabajo, tu familia, cualquier cosa que tú pongas sobre Dios te va a hacer, nos va a convertir en esto, en una ramera delante de Dios, en una traicionera, porque Dios te da vida, Dios te da esperanza, Dios te da salvación y vida eterna para que en las próximas horas estemos de nuevo rendidos, hundidos y atrapados en nuestras fornicaciones, en nuestros adulterios, en nuestras mentiras, en nuestros falsos sentimientos, en nuestro falso, duro y perverso corazón. No solamente se trata de Israel, no solamente se trata de la nación. Dios en cualquier momento puede llamarnos así. Preocupémonos, guardemos nuestra salvación con temor y temblor, como dice su palabra. Hermanos, esto no es un juego. Esto no es un juego, esto es idolatría. Es idolatría. No necesariamente tenemos que esperar a ver que un indígena, no sé, de cualquier parte del Perú o no sé, de cualquier otro país, de Papúa Nueva Guinea, esté adorando, o alguien de Haití quizás, a un vudú. No, idolatría es, hasta esto es idolatría. Hasta el mismo pueblo de Israel era idólatra, porque se enfocaban, idolatraban sus obras, idolatraban su nación. De acá va a venir la salvación por si acaso, nosotros somos, no, tú no eres. Una ramera les dice el profeta Isaías, bueno, Dios a través del profeta Isaías. Hagámonos la pregunta, hermanos, si es que en verdad vale la pena exaltar a Israel. Entonces yo recuerdo ahora también a otro pastor ya de muchos años de experiencia, un pastor que en verdad a mí me bendijo mucho con sus enseñanzas, un pastor ya viejo. Cuando yo le hice una pregunta, yo le dije: pastor, así en todos sus años de experiencia, para usted, ¿cuál es el problema más grande y común en todas las iglesias? Porque este pastor ha visitado muchas iglesias en muchos países. Y él me dijo lo siguiente: el mayor problema que ataca a la iglesia de Cristo es el legalismo, es la imposición de reglas, es el cumplimiento estricto de las tradiciones, o también llamada la justificación por obras, que la podemos traducir como idolatría. Las obras pueden llegar a ser idolatría para nuestro corazón. No, yo estoy bien porque estoy haciendo esto. No, yo soy mejor que el otro hermano porque yo sí hago esto y él no hace eso. Yo soy mejor. Cuidémonos de eso. El corazón del hombre es bien mentiroso. No tu amiga que habló mal de ti, o tu pata que habla piedras a tus espaldas, no.
corazón es idólatra, tu corazón es mentiroso, tu corazón es peligroso, y el mío peor. Seguimos poniendo en la iglesia reglas en lo visible, en lo palpable, lo que podemos ejecutar, que podemos hacer, no en Dios. Dios es un Dios celoso, como les dije. ¿Y qué dice Él sobre los soberbios y los orgullosos? Porque decir que yo me estoy justificando por lo que yo estoy haciendo es un acto de soberbia, un acto de orgullo. Y Dios, que dice en su palabra, que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La soberbia siempre la va a rechazar Dios. Acuérdate de eso. Ve con eso a tu casa el día de hoy, que Dios va a rechazar la soberbia. Y decir que yo me justifico por lo que hago es un claro ejemplo de soberbia. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo con Israel si incluso Pablo nos habla de que la promesa no son para los hijos físicos de Abraham, es decir, de Israel, sino él habla de la simiente, no las simientes? Porque si yo tengo 4 hijos, son mis simientes esos 4 hijos, pero habla de la simiente, no las. Y bendito sea el Señor por Gálatas 3:16. Vamos a Gálatas 3:16, por favor, si me pueden acompañar. Gálatas 3, versículo 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿la cual es quién? ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Pablo dice el tema de la simiente y no simientes? ¿Por qué? Porque los judíos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué te pasa? El problema, hermanos, si estudiamos todo el Nuevo Testamento, vamos a ver que en la mayoría, en casi todas las cartas paulinas, el apóstol Pablo siempre luchó contra los judaizantes, con aquellos que le agregaban al Evangelio de Cristo, que es por gracia, obras. Circuncídate, oye Efesios, no, a ti te falta circuncidarte. No basta que creas en Cristo, a ti te falta la circuncisión y que guardes el sábado y que no comas chancho. Agregamos cosas. ¿Por qué? Porque el corazón es idólatra, el corazón tiene que ver algo. No, yo no puedo descansar en la gracia de Cristo, yo necesito hacer algo más. Y le agrego a mi fe obras. Y ese es el problema. Y ese es el problema, ese es el asunto. No Israel, no la bandera, no el judío, ellos no tienen la culpa, el corazón del hombre es el culpable. Porque nosotros lo que vemos es en lo que ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. Mi esperanza está en Israel. ¿En qué he tratado bien el día de hoy? ¿A cuántos judíos he tratado bien el día de hoy? Y sigo al ejército de Israel, y sigo todo lo que es judío, todas las páginas en hebreo, a pesar de que no sé ni pío de hebreo, porque yo sí les recomiendo estudiar hebreo, porque podemos hacer buena interpretación si volvemos a los escritos originales, el hebreo, el griego, el arameo. Sí, hermanos, si tienen ustedes la capacidad y la posibilidad, sobre todo, de pagarse una clase de hebreo, de griego, yo se los recomiendo mucho. Ahora, ¿quiénes son entonces los verdaderos judíos? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Porque en un momento tú vas a encontrar en la Biblia que habla de judíos y todo ello. Y me vas a decir, oye Bruno, pero ¿por qué habla entonces de judíos y que los judíos van a ser salvos? Pero vamos a ver quiénes son los judíos. ¿Es una nación? ¿Es, no sé, una nacionalidad? Vamos a ver. Romanos capítulo 2, versículos del 28 al 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Y dice la palabra de Dios: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es judío? El que tiene el corazón circuncidado. Obviamente la circuncisión, estábamos hablando de algo, cortarse el prepucio. Los varones, los judíos, al 8º día se cortaban el prepucio y eso era una señal que Dios hace con Abraham en este caso. Y eso los identificaba como judíos, porque yo ya me circuncidé, soy judío. Pero Dios no quiere que te circuncides, no quiere que hagas obras. Hay que entender eso, hermanos, que la justificación no viene por las obras. Lo que Dios quiere es que tu corazón se circuncide. Tu corazón, Dios quiere tu corazón, lo que no se ve, lo que les digo a los chicos cuando me voy al centro de rehabilitación. Dios no quiere tus obras, no quiere que tú sigas fielmente tu tratamiento. Lo que Dios quiere es cambiar tu duro corazón, tu corazón que te lleva a buscar esos narcóticos. Eso es lo que tiene que cambiar, hermanos, les digo. Si eso cambia, créeme que la próxima vez que tú te veas tentado y quieras tomar eso que no debes tomar, vas a sentir lo asqueroso que es. Pero necesitas un corazón nuevo. Necesitamos todos, hermanos, nacer de nuevo para dejar ese pecado que te tiene atado a ti y a mí. Un corazón nuevo. Un corazón del verdadero judío. Que el verdadero judío tiene el corazón circuncidado. No el prepucio, el corazón. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Está claro, entonces, que no hay diferencia. Cualquiera que tiene a Cristo es parte de su pueblo, o más bien dicho, viene a ser como aquel pueblo que Dios siempre ha deseado, y no un modelo de ese pueblo de Israel, porque Israel fue un modelo de pueblo que solamente ellos en su época eran los elegidos, el pueblo de Israel, de entre los millones de habitantes de la tierra, Israel. La salvación, lo dijo Jesús, viene de los judíos, así es, pero no todos los judíos son salvos. Pero no todos los de ese país son los santos que nosotros debemos seguir, son nuestro modelo. Mi modelo a seguir es el judío, y cómo se viste el judío, y cómo come el judío, y cómo habla el judío. No, mi modelo a seguir es Cristo, es Cristo. Y vamos a terminar alegrándonos, hermanos, por tener a este Cristo como Salvador y Señor nuestro. Vamos a leer así con todo nuestro corazón y atención. Gálatas 3, versículos 26 al 29. Gálatas 3, versículos 26 al 29. Y nos dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De Cristo, no de Israel. De Cristo, no de Perú, no de Venezuela, no de Chile, no de Italia, no de Roma, no de Alemania. De Cristo. Cristo. Cristo es mi identidad. Cristo es ahora lo que me identifica como un hijo de Dios. Por eso dejemos a un lado toda la justificación que viene por las obras. ¿Qué dijo Dios incluso de un pueblo que era, entre comillas, mejor practicante de obras que nosotros? Ramera. Sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran muy bonitos, pero adentro está el muerto que se pudre. Adentro está el corazón que se pudre. Por fuera podemos vestirnos como judíos, comer legumbres y hacer cosas que nosotros vamos a encontrar incluso en la Biblia. Pero eso no nos va a justificar, eso no nos va a hacer puros delante de Dios, solamente Cristo Jesús. Por eso necesitamos solo de Cristo, olvidémonos de lo demás, solo Cristo. Si debo crecer en algo es en el conocimiento de Cristo,
En Él está el tesoro del conocimiento, nos dice su palabra en Colosenses. Cristo es el tesoro, el verdadero tesoro del conocimiento. Cristo, solo Cristo. Por eso somos cristianos. No por otra cosa, sino por Cristo Jesús y su obra poderosa en la cruz. Esa obra que te libró a ti y a mí de las garras del pecado donde nos tenía atado y no nos dejaba avanzar. Yo no puedo dejar eso. Era lo que todos decíamos. Yo lo decía. No, es que yo no puedo dejar mis vicios. No puedo. Es imposible para mí. A mí no me vas a comprar hablándome de Biblia y cosas. Es lo que yo decía. Yo rechazaba terminantemente todo lo cristiano. Y lo digo con bastante vergüenza. Yo rechazaba y detestaba el movimiento cristiano. Pero Dios en su misericordia me humilló. ¿Por qué? Así como aquellas personas que tienen idolatría en su corazón y dicen, no, mis obras me justifican a mí. Yo también decía, con lo que yo hago es suficiente, soy buena persona, no necesito de Cristo. No necesito tu movimiento, tu religión. No necesito de la Biblia. Y me parecía gente nada más que querían justificarse. También tuve malos ejemplos de cristianos, esa es la verdad. Malos ejemplos de cristianos. Pero aún así Dios tuvo misericordia. Y lo que hizo fue humillarme. Hermano, sin humillación no va a venir la salvación a tu vida. Tenemos que ser humillados. Y si sientes que no has sido humillado, pide que seas humillado, es para tu bien. El Salmo 119, versículo 71, nos dice, bueno me es haber sido humillado, para haber entendido, para haber aprendido tu ley. Bueno me es haber sido humillado. Es necesario, necesitas humillación. Necesitas estar en el suelo y ver que tú no puedes hacer nada por ti mismo, por ti misma. No se puede. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, es la vida. Solo Él es el único camino que nos lleva a vivir eternamente con el Padre. No hay más, hermanos, no hay más. Solamente Cristo. El Evangelio es solamente Cristo. Siempre la Biblia es únicamente Cristo, apunta solamente a Cristo. Cristo es la consumación de las promesas. En Cristo se cumple todo, hermanos. Por eso yo te he venido a hablar más de Cristo que de Israel, o de tu partido político, o de tu apellido, de tu familia, de donde vienes. Es Cristo. Necesitamos solamente a Cristo. En eso se resume el Evangelio. En eso se resume la verdad. En Cristo. Busquemos de Cristo Jesús. Pónganse de pie, vamos a orar.